¿Qué tal? ¿Cómo les va? El apellido Platini es sinónimo de arte y pasión por la fotografía. Y yo me animo a decir de la historia de la fotografía en Santa Fe. Allá en la década del 50 del siglo pasado, 53, en plena calle San Martín, donde las novias y los novios hacían colas para sacarse una buena foto, ¿no? Tal vez muchos santafesinos tengan en sus lugares más preferidos la foto de la primera comunión, por ejemplo, ¿no? Bueno, una familia que ya abarca 3 generaciones y sobre todo con una dedicación y una pasión por la fotografía inimaginable. Y vamos a hablar con Mario Alberto Platini, hijo de Mario Atilio Platini, que acaba de presentar su libro Mario Atilio Platini, Cruce de Culturas, de Mario Alberto y de Graciela Ornia. Esto acaba de presentarse, es Ediciones de la Universidad Nacional del Litoral, y en segundos vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Mario? Un placer, ¿eh? Al contrario, el agradecido soy yo. No. A ver, contanos un poco de los orígenes de esto, de tu papá. Bueno, mi padre nació en Rafaela en 1913, hijo de un inmigrante italiano, que a su vez era hijo de otro inmigrante italiano. Se radicaron en Rafaela y tuvo una pasión muy importante, sobre todo por las artes visuales. Ajá. Comenzó estudiando pintura en San Francisco con el maestro Bolgarello, estudió escultura, tal es así que en el año 1936 presentó un óleo en el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez. Se lo aceptaron y está en una página del diario La Nación, salió ese óleo, donde dice Mario Platini abajo, o sea que era un excelente pintor. De esas obras... Era pintor, escultor, músico. Claro, y después a los 14 años mi abuelo, sí, que generalmente los italianos somos alegres y músicos, le regaló un bandoneón. Sí. Le dijo, Mario, estudiá, porque si no vamos a terminar mal. Sí. Y estudió el bandoneón con mucho placer, formó una academia de bandoneón en Rafaela. Ajá. Estudió composición en Rosario y siempre participó cuando se hizo el Sindicato de Músicos de Rafaela. Él está entre los socios fundadores. Y después, cuando se casó con mi madre, muy jóvenes, con su bandoneón, se fueron a Buenos Aires a hacer una prueba a ver qué pasaba. Él ya había estado en Buenos Aires, así que tenía algunos contactos, y formó un trío donde mi mamá cantaba, había un violín, y mi papá y un piano. Y entraron a actuar en Radio Porteña en ese momento, donde los contrataron. Los contrató el director artístico, era Julio Jorge Nelson. En esa época, para los más viejos, era fanático de Gardel, y los contrataron. Entonces, en la radio no era como ahora que hay toda la tecnología, era espacio... Era en vivo. Era en vivo. Era en vivo. Así que... ¿Y cómo llega a la fotografía? Porque en realidad, claro, estás mencionando escultura, pintura, música, y no deja de ser la fotografía un arte también. Por supuesto, por supuesto. ¿No? Pero ¿cómo llega a la fotografía? Él siempre tenía un estudio de fotografía en Rafaela, aparte de la orquesta. Era su medio de vida, porque después, cronológicamente, estuvieron en Buenos Aires y después volvieron a Rafaela. En los años
40, 38. Sí. Ahí formó una orquesta típica. Sí. Y siguió con un estudio fotográfico en Rafaela, en calle Chacabuco, cerca de Chacabuco 253 de Rafaela. ¿Y después cómo llega a Santa Fe? Bueno, después llega a Santa Fe en el año 53. Sí. Ahí hubo una ruptura familiar, digamos, en esa época se separó mi madre de mi papá y mi papá vino a abrir el negocio en Rafaela. Ajá. Y se le ocurrió abrirlo en calle San Martín, ajá, 2164, en junio, 15 de junio de 1953. Al lado de Casa Tía era. Al lado de Casa Tía. ¿Sí? Y ahí empezó a trabajar. Él como tenía conocimientos de la pintura, sus cuadros eran un poco distintos, con iluminación Rembrandt. Era otra historia. Abrió otro... Le ofreció a la sociedad santafesina otra cosa. ¿Es cierto que novias y novios hacían colas para sacarse, sí, fotos? Sí, para sí, la primera verdad. Comunión también, se hacían, sí, colas en la... En ese momento una fotografía todavía no estaba desarrollado como ahora. ¿Era blanco y negro? Por supuesto, todo blanco y negro. A los 2 años, mi padre se va a Italia y va a contactarse con un fotógrafo muy famoso de la Cinecittà italiana, que era fotógrafo de la realeza europea, Arturo Gergo, y recibe clases y charla con él, y va a su vez, eso era en Roma, pero después fue a Milán y trajo una cámara de galería que acá no había en esa época. Ajá. De manera de que hacían unas fotos extraordinarias, novias de cuerpo entero. A las novias se las recibía con la marcha nupcial. ¿Ahí en el negocio? Ahí en el negocio. La gente se agolpaba, porque San Martín no era peatonal como ahora. Entonces la gente comentaba. Las comuniones, por ejemplo, los 8 de diciembre, que eran la fecha clásica en esa época de las comuniones, había a lo mejor 30, 40 comuniones, se hacía cola para sacarse la foto. Sí. Y bueno, se creció mucho en ese aspecto. Ahora, estamos hablando de 1953, 1954, 60, ¿no? O sea, no estaba ni siquiera en la imaginación la posibilidad de una foto a través de un teléfono celular, no. Era foto blanco y negro. No, no. Pero ¿cómo era en aquel momento, para las nuevas generaciones fundamentalmente, cómo era? Y vos sos ingeniero químico, que tiene mucho que ver, las drogas. Sí, ¿cómo era el sistema de la fotografía? Desde colocar un rollo... Claro, en las fotos en esa época, las fotos de comuniones y de novia, no había rollo todavía. No. Digamos, había cámara, pero nosotros teníamos una cámara profesional donde la película, el soporte, era una placa negativa de 13 centímetros por 18 centímetros. Ajá. Ahí eso se colocaba después, se revelaba con el proceso químico tradicional y se colocaba en una ampliadora grande donde tenías una imagen con una nitidez extraordinaria, que podías hacer fotos desde medida chiquita hasta unas fotos 50 por 60, 50 por 70, ajá, en blanco y negro, que también se revelaba químicamente. O sea, las fotos, por ejemplo, de comuniones y de novias se entregaban a los mes y medio. Se hacía la muestra primero, una muestra chiquita, se lo daba a la gente y la gente venía y encargaba. Ajá. Se estilaba encargar para regalar a toda la parentela, o sea, se hacía una para, por ejemplo, vos debés tener de comunión una, pero seguramente algún familiar tuyo tiene una postal, sí, del nene cuando hizo la comunión, la tía, la abuela. Y después vino el rollo, ¿no? Y después vinieron los rollos. Sí, la fotografía fue evolucionando prácticamente. Nosotros creo que esa es una de las ventajas que tenemos, haber llegado hasta el 2024, porque siempre nos hemos adaptado a los cambios. Creo que ese fue nuestro mayor mérito. Ajá. Después vino el rollo se difundió la fotografía porque aparecieron las fotografías de novios en el puente colgante, se transformó en color,
O sea, el proceso color ya era distinto del blanco y negro. Sí. Hubo que adaptar el estudio, adaptar máquinas, adaptar luces, adaptar reveladores. Sí. Después vinieron los mini lab, eso que en una hora. Sí. ¿Alguna anécdota de un rollo velado? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Qué Sí, pasaba? por supuesto. ¿Qué pasaba ahí? Y mira, rollo, sobre todo cuando... ¿Qué pasaba? Yo me acuerdo una vez, un casamiento que fui a sacar, que puse mal la máquina. El asunto es que, por ejemplo, si había 4 personas, estaba la novia y el novio, la madre y el padre, me salió el padre cortado. Digamos, no estaba velado el padre. Y ya repetir la foto no se podía. No, porque el casamiento entonces, es único. Nosotros lo encuadramos, ¿viste? Le dijimos, mirá, pasó esto, y bueno, comprendieron, le hacíamos la foto, por ejemplo, le cortábamos a la madre y le hacíamos otra foto. Inclusive después hemos hecho que han vuelto a sacarse al estudio, repetir la foto. Pero bueno, son cosas, son cosas que pasan. Bueno, ha ido evolucionando mucho la fotografía, sí, hoy por hoy, ¿no? Para una buena foto, ¿qué fotos vos recordás así, que decir, bueno, esta es una foto que yo la llevo en el corazón y en la mente? Sí, mirá, yo tengo muchas fotos lindas, digamos, sobre todo fotos familiares. Fotos familiares que vos decís, vos mirás y es una forma la fotografía de retener el tiempo fundamentalmente, porque ahí quedan, cuando vos la mirás, la mente hace que vos sientas dónde estabas, qué comiste, cómo era el entorno, quién había en esa fiesta. Fotos fundamentalmente no hablo de fotos de retratos de gente, sino fotos personales. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Me gustaría preguntarte, para una buena foto, ¿es posar o debe ser natural? ¿Y cómo se hace eso? Bueno. Enseguida seguimos con Mario Platini. Bien, seguimos con Mario Alberto Platini, hijo de Mario Attilio Platini. Bueno, su hijo también forma parte de la tercera generación de fotógrafos. Ignacio, ¿no? De fotógrafos profesionales de Santa Fe. ¿Debe posarse en una foto o debe ser natural la foto y cómo se hace eso? Mira, cuando vos vas a un estudio de fotografía para retratarte, es lo que me pasa a mí en este momento, digamos, estoy un poco tenso porque tengo que hablar frente a una cámara. Sí. Entonces, lo mejor que podemos hacer es comenzar a hablar con el posante, tratar de que se relaje, tratar de decirle que no es una sola toma la que vamos a hacer, que la podemos corregir, mostrarle, bueno, hoy en día, con fotos digitales ya le mostramos, mirá, esto salió mal, dobla un poco la cara, porque si tiene una persona nariz grande no es conveniente de que esté de perfil, sino que esté más de frente. Sí. Vos le hablás con el posante, de alguna manera de que se olvida de que le vamos a hacer un retrato. Y por otro lado vas tomando fotos que prácticamente no se da cuenta, hasta que llega un momento que, bueno, que el tipo se entrega, ya está. O sea, son instantáneas, pero no son instantáneas. Un estudio fotográfico de una buena, demora a lo mejor
media hora, 45 minutos, depende de la persona, porque hay personas que son más duras, sí. Pero generalmente lo que vos me preguntás, y se hace de esa manera, Claro, por lo menos de ablandarlo. Ablandarlo, claro. Ablandarlo en términos más vulgares, ¿no? Ablandarlo. Vamos a aclarar que también Mario recibió un premio, un diploma de honor hace un par de años a la trayectoria. Sí, sí. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Nada, es un orgullo porque verdaderamente no esperaba eso tampoco, ¿no? Uno es agradecido a la vida con lo que le tocó verdaderamente. El libro tampoco lo pensábamos hacer, pero después yo era amigo de Taberna Irigoyen, de Jorge, me dice, no, tenés que escribir porque es una vida, qué sé yo, me apoyó mucho, hizo el prólogo de este libro, nos dio las líneas directivas, y de esa manera, bueno, seguimos adelante. Háblanos un poco de este libro, de Cruce de Culturas, ¿por qué? Bueno, precisamente porque él manifestó, comienza el libro con una historia, te decía, de la Casa Redonda, donde están mis abuelos, mis bisabuelos y mi padre con 3 años de edad ya posa en ese libro. Después viene toda la parte de retratos, esos retratos que vos ves, por ejemplo, de esa señorita, esa era el glamour de Italia, de cuando se fotografiaba Sofía Loren, Silvana Mangano, que él tuvo acceso en Cinecittà a ese tipo de fotografías con Gergo. Eso lo que respecta a fotografía. Después se relacionó mucho con el padre Ismael Quiles, que ya de grande, digamos, empezó a practicar yoga, papá. Y el padre Ismael Quiles, sacerdote jesuita, que era rector de la Universidad del Salvador, vino a dar una charla al Colegio Inmaculada y entabló con él un feeling, viste, que lo invitó a hacer una misión cultural a Oriente, a la India. Y bueno, mi padre fue. Y lo convirtió como si fuera un ciudadano del mundo, porque después siguió contacto con esta gente de Buenos Aires y llegó a China, a visitar China, donde hizo una película que se llama 23 días en China, que no teníamos en ese momento relación nosotros, el país Argentina, con China. Así que fueron el padre Quiles, que una persona muy culta, fue a París, ahí consiguió la visa de todos y de ahí fueron a China y fueron recibidos como una embajada cultural. Ahí hay fotos al respecto con líderes de esa época, en la época de Mao Zedong estamos hablando. Sí, sí, la estamos viendo en el libro, ¿no? Y también esto no sé si es India o es África. No, todo India, sí. Pakistán y ahí está también. China, ¿ves? Por ejemplo. Sí. Y también de las orquestas musicales. Y las orquestas musicales. Siempre estaba relacionado. En China hay una foto ahí donde él está dirigiendo o haciendo que dirige, porque una orquesta de señoritas de China, de Pekín. Después de tantos años, ¿no? Y de esta larga trayectoria, repito, muy profesional, ¿qué pensás de la nueva tecnología, de que con un celular todos somos fotógrafos o podemos serlo? Mira, sí, es verdad, todos somos fotógrafos o podemos serlo, es en realidad. Lo que ocurre que yo siempre le digo a la gente que no podemos renunciar a la tecnología. La tecnología nos ha arrasado. Sí. Entonces, si vos vas a un viaje, Willy, y sacás 300 fotos de un viaje tuyo a Brasil, a donde sea, cuando venís, no las revelás, digamos, no las copiás en un soporte papel. Y el celular te queda en el celular 15 días, 20 días, un mes, un año, se pierde. Se pierde el celular. Perdés la historia de tu vida y de la familia. Yo les aconsejo que siempre traten de copiar en papel, en formato papel, el 10% de la foto que sacan.
que hoy en día se pueden mejorar, se pueden mejorar la luz, se pueden mejorar las condiciones y te queda un recuerdo para las futuras generaciones. Es decir, yo tengo fotos mías de bebé, está bien, mi padre era fotógrafo, pero yo podría contar mi vida en fotos. Y hay gente que de repente no tiene fotos de la comunión del hijo, sí, o el nacimiento del hijo, el bautismo. Dice, ay, pero me pidieron una foto, pero yo la tenía en el teléfono, ¿cómo hago? Van a Google, a la nube, qué sé yo, y no está la foto. O demorás ya pasó el momento. En cambio, en un álbum, tomá, acá está. Sale lo mismo, es más práctico. Sí. Yo creo que la tecnología digital vino para quedarse. ¿Quién sabe cómo evolucionará el futuro ahora? ¿Y cómo es sentarte a mirar, por ejemplo, el álbum de tu vida? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el caso tuyo y reflejado a quien tenga el álbum de su vida. No, en el caso mío, uno recuerda, yo soy muy afecto a los recuerdos y tengo un montón de fotos mías, de mis hijos, de mis ancestros, de mi abuelo, de esa foto de la Casa Redonda, por ejemplo, que la hemos rescatado, ha llegado a nosotros por mi padre, que tenía una postal chiquita. Ahora con la tecnología la podemos ampliar, podemos mejorar el tono, las podemos hacer en color. Es el transcurso de una vida plasmada en fotografías. A algunos les gusta, otros no, pero bueno, si bien se vive siempre para adelante, siempre es lindo mirar, porque la historia enseña a no equivocarnos. Si tuvieras que volver a vivir, ¿estás arrepentido? ¿Harías lo mismo? ¿Hubieses seguido con la ingeniería química o hubieses optado por la fotografía? Fíjate vos, la ingeniería química fue una vocación. A mí me gustaba la química. Uno joven, cuando crece, después se le arma panoramas, se le abre los panoramas. Caí en la fotografía, digamos, por mi padre, porque siempre lo ayudaba. Sí. Y después tuve que tomar la decisión de dejar la ingeniería, porque en principio, cuando vos formás una familia, ya no estás más acá, tenés otras necesidades. Los vaivenes de nuestro país, viste, son un serrucho, por ahí estás bien. La empresa donde yo trabajaba al principio andaba bien, es decir, tuve oportunidad de viajar, armar plantas, dedicarme a la industria alimenticia. Trabajé en Mendoza, trabajé en Tucumán, trabajé en el Valle del Río Negro, en Chipoleti, Villa Regina. Y llegó un momento de que eso se cortó, que estaba en una oficina, es decir, que mi padre dice, yo me jubilo, Mario, cerramos esto, dice, pero mirá, esto tenemos una trayectoria, dice, va bien, podés estar acá, dice, podés ser tu propia empresa. Y evidentemente todo lo que me dio la facultad, vos lo aplicás a la vida, y bueno, vos lo sabés bien, es un patrimonio importante. Que te deja. Una formación que te da, y bueno, la encaramos desde ese punto de vista. Yo he crecido como... Nosotros, por ejemplo, papá no tenía local propio, siempre alquilábamos. Cuando hubo que tomar la decisión de salir del local, bueno, fueron épocas duras, y sin embargo tuvimos la resiliencia de seguir luchando. Y es lo que hacen mis hijos ahora. Gracias por la visita, no, al Mario. Al contrario. Bueno, y felicitaciones por el nuevo libro, Mario Atilio Platini, Cruce de Culturas. Gracias a vos, gracias a todos. Bueno, gracias, Jessy. Está Lauti Agustín, Selene, gracias. Hasta nuestro próximo encuentro.